em, fue, ha sido y hasta la actualidad sigue siendo relegada, ¿no? Eh, por unos temas que vamos a ir viendo, ¿ya? Entre los obstáculos y esto, pero relegada por el estigma de los profesionales, ¿no? De la familia, de la sociedad, eh, dando importancia a lo que es la salud física, aquello que se ve, ¿no? Más fácilmente, un sangrado, una hemorragia. eh, No se le escucha, doctora. eh, Ustedes pueden ver, se ha cortado. Sí, ahora sí se le escucha. Y pueden ver, porque yo no, de nuevo, o sea, Sí, sí se puede ver su segunda diapositiva. a ver, vamos a estar con esto. Sí, sí, lo vemos. Bueno, me irán comunicando. Entonces, muchos años también por la evaluación que se hacían a los centros de salud, ¿no? Centros de salud hablamos tanto para todos los niveles, tercer nivel, instituciones, atención primaria, las evaluaciones que se hacían eh, para evaluar aquello que generaba mayor mortalidad y sufrimiento, desde ese punto de vista. Entonces, los problemas ginecológicos eran mucho más importantes, lo son todavía, que la salud mental, ¿no? Entonces, no se trata de ver eh, qué especialidad o qué parte del organismo es más importante. Una madre de familia que puede estar gestando y que está sufriendo una hemorragia del primer, segundo trimestre, pero que tiene una depresión, de ninguna manera va a llevar bien ese embarazo. Probablemente cuando dé a luz va a haber problemas por el mismo condicionante de la salud mental, de este problema de salud mental, y probablemente después que dé a luz puede terminar con un suicidio, puede terminar con una mala calidad de vida, ¿no? Por este problema de la salud mental. Por otra parte, nosotros sabemos que eh, alrededor de 1000 personas, ¿no? eh, mueren por suicidio eh, cada año. Este tema no es muy bien tomado en cuenta. Como les decía, se opta por priorizar la salud física, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales había que revisar, replantearse la salud mental y de dónde había que empezar a atender era en la comunidad. Por otra parte, también eh, sabemos que el 20% de la población adulta, ¿no? Y especialmente la adulta mayor, presenta un trastorno mental. Eh, Dentro de estos, en orden de frecuencia, la depresión, los trastornos de ansiedad y alcoholismo, ¿no? La brecha de atención al alcoholismo es del 87% de toda esta población que no se atiende. Aparte, los problemas de violencia, ¿no? Y en la población infantil, niños y niñas que tienen problemas de trastorno mental graves a severos, ¿no? En su conducta y comportamiento, también en el aprendizaje. Ahora, después de la pandemia, se han sumado todos estos problemas eh, emocionales, problemas conductuales. Habrán escuchado en los colegios estos detonantes de aumento de violencia, ¿no? Los chicos han regresado más violentos. Entonces, todo esto no se considera o es considerado como la segunda
la tercera, la cuarta posibilidad de evaluación después de las otras especialidades. Decíamos, un alumno universitario, ¿no?, que tiene problemas de depresión, no va a rendir en toda su capacidad, sabiendo que hay un tratamiento adecuado que puede mejorar notablemente. Sin embargo, no considerar, podríamos tener o que bien haya deserción o que bien las consecuencias sean de un desarrollo pobre, ¿no?, con mucho sufrimiento y con una calidad de vida no adecuada, ¿no es cierto?, por no resolver estos puntos. Miren, habíamos dicho que el 87% para problemas de alcohol entre jóvenes y adultos mayores, de alcoholismo no se atiende. Esa es la brecha que queda y así sucesivamente. O sea, todos los otros cuadros van en ese orden, ¿no? Un promedio de 80-90% que no se atiende. Y es mucho más marcado, ¿dónde? En la población pobre y extremadamente pobre. ¿Dónde está esa población? Es en la comunidad, donde están los centros de salud, los establecimientos, principalmente por los que hacen la atención primaria, ¿verdad? Entonces, cuando salieron estos datos, ¿no?, los funcionarios, todos los responsables, los directivos, empezaron a ver que era importante replantearse. Y bueno, ya es bastante tiempo, pero estamos en esta circunstancia de poder ver qué hacer, ¿no?, qué medidas tomar para tomar en cuenta la salud mental comunitaria. Cuando sale, como les decía, empezaron primero en la universidad, lo que pudimos percibir, que teníamos que incluir un tópico, un curso de salud mental comunitaria. Si no, nuestro sílabus no era aprobado. Entonces, marcar qué cosa vamos a desarrollar. Por eso, salud mental comunitaria en la universidad, en nuestro sílabus, tiene relativamente poco tiempo incluido como tal, ¿no? Entonces, por estas circunstancias. Psiquiatría comunitaria, por estas cosas que se han dicho, ¿no?, representa una respuesta médica y social inapropiada a los trastornos mentales que hacen que se perpetúe tanto el aislamiento y el estigma. Porque miren, ¿cómo recuerdan ustedes, o qué es lo que se les viene a la mente cuando decimos Hospital Víctor Larco Herrera, Hospital Valdizán, el Instituto Honorio Delgado y de Noguchi? ¿Qué es lo que significa para ustedes? Hospitales especializados en psiquiatría, ¿no? En psiquiatría. ¿Son hospitales agradables? No. La idea que nos viene es un hospital en donde se atiende a pacientes psicóticos en esa gravedad. Claro, ¿no? Psicóticos crónicos, psicóticos abandonados, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de asistir al Arco Herrera? ¿Alguno de ustedes por alguna rotación? En primer año al Noguchi. Al Noguchi. Y eso que se dice que el Noguchi, ¿no?, es como una flor dentro del pantano, dentro de lo que es las instituciones de salud mental, ¿no? Aún así, verlos encerrados. Los pacientes que entran por emergencia en forma aguda están aislados de su libertad. Habrán visto en clinoterapia, en estos ambientes donde no hay nada que se pueda dañar, pero están una semana, 10 días lejos de la familia, solamente el médico de guardia que puede pasar, ¿no?,
a veces enmarrocados, ¿no? O sujetados por la misma lesión que se pueda producir, ¿no? Y eso con mucho cuidado y teniendo en cuenta, ¿no? El respeto al paciente. Pero si viéramos, si comparamos un poquito con Larco Herrera, por ejemplo, nosotros hemos visto pacientes, pabellón 20, por ejemplo, ¿no? Pacientes adultos con patología, trastorno de personalidad psicopática, con antecedentes de abuso sexual, de eh, portar armas, de asesinato, ¿no? Con pacientes de retardo mental, ¿no? Los cuales a veces se denunciaban abusos, maltrato a la enfermera porque no había las condiciones eh, importantes que pudiera proteger, ¿no? Al personal de salud mismo. Entonces, ese era pues una reacción de los médicos, ¿no? Ante ese tipo eh, eh, de atención, ¿no? Que estaba generando el estigma al paciente psiquiátrico, ¿no? Y que el familiar que tenía un familiar con esta patología, los primeros años, porque es lamentablemente una enfermedad crónica, lo cuidaba, ¿no? Bueno, lo hospitalizaba y 2, 3 años les llevaba la medicina, les llevaba los alimentos, la ropa, pero después, por el mismo sistema, los abandonaba y estaban en estos centros años abandonados a su suerte, con lo que el Estado pudiera dar. Y como sabrán ustedes, el presupuesto de salud, no de salud mental, sino el presupuesto de salud en general, bordeaba alrededor del 3%, que no es nada, y para salud mental mucho menos. Con esas condiciones se trabajó mucho tiempo y por eso era urgente reformular la atención a la salud mental. Y entonces ese era un arista para trabajar lo que es la psiquiatría comunitaria. Los que hemos vivido de cerca un paciente, un familiar, ¿no? Con un problema de demencia, un problema de un familiar o amistades con intento de suicidio, ¿quién no? Compañeros de estudio, alumnos, en algún momento hemos atendido, ¿no? De depresión, porque es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Y entonces se da, y la posibilidad del abordaje de lo que se va a dar, terrible, ¿no? Entonces era para proporcionar el tratamiento y la atención de salud mental, eh, ayudando, ya no que estén dentro del nosocomio o del manicomio, ¿no? Porque así era como lo consideraba, pues, o sea, no el centro de el hospital o el instituto tal, sino en el lenguaje comunitario, social, era el manicomio, ¿no? Eh, de manera despectiva, y de pronto se familiarizó y como les decía, eso ya era el común denominador para todo el sistema de salud, ¿no? Y por lo tanto se iba dejando de lado. Entonces, dentro de esas respuestas era de que el paciente eh, reciba la atención en la comunidad. ¿Cómo? Ya vamos a ir viendo, ¿no? Tejiendo las redes, ¿no? Para que la atención sea dentro de la misma comunidad y su entorno con la familia, para, para buscar una manera más eficaz, más humanitaria, ¿no? Para poder mejorar la salud mental. ¿Ya? Y por lo tanto, pues, ¿no? Ofrecer bienestar general para el paciente, para el entorno, para la familia. Bien. ¿Cuáles fueron las condiciones para su inicio? Ya hemos venido mencionando, pero un clima social que permite y en ocasiones exige la toma de conciencia y denuncia de la situación no manicomial, ¿no es cierto? O sea, decía, ya no más, ábranse las puertas de estos grandes hospitales
y se permita hacer la atención fuera de estos centros. Que se mejoren, ¿no?, los presupuestos, que se revisen las leyes, que se haga revisión y planteamiento de un nuevo paradigma de la salud mental. Entonces, esta fue una corriente que se trabajó tanto por la OMS, pero también de nuestras autoridades en el MINSA, ¿no? Aquella vez no teníamos una dirección, y ya en la historia, como vamos a ver, poco a poco se fue instalando, ¿no? Bien, ¿qué más? Miren, se establecen dentro de esta revisión 4 grandes conceptos para replantear una nueva atención psiquiátrica. Esto fue una corriente a nivel de diferentes países, porque no solo el Perú vivía esto. Estaba Nicaragua, Colombia, en diferentes lugares, ¿no?, del mundo, la atención más o menos era similar. El estigma a la salud mental era generalizado. Y entonces, puede ser una pregunta de examen, es muy importante, las reformas de la salud mental, ¿no? ¿Qué cosas se tenía que replantear? Esto salió de la siguiente manera: que se haga una zonificación, ¿no?, o asignación de un territorio determinado. ¿Cómo? Por ejemplo, para el cono norte, ya, las estrategias, los puntos donde se van a atender para el cono este, ¿ya? Para el cono sur, para el oeste. Por ejemplo, para el cono norte, Noguchi y sus centros de salud, para la atención en psiquiatría. Para el cono este está el Valdizán, ¿no?, al mando, y a su alrededor los centros de salud, incluyendo el Hospital Hipólito Unanue, por ejemplo. Vamos a ir viendo qué cosa es lo que se ha hecho en la modernización, ¿no?, en los hospitales generales, como el Hipólito. Entonces, uno es la zonificación. Era importante, porque si no, ¿por dónde empezábamos? ¿Cómo atendíamos? Era bastante difícil. El otro era asegurar la continuidad de los cuidados, porque como habían estado años, meses hospitalizados, dentro podían recibir su medicación principalmente, se les pasaba visita en algunos hospitales de vez en cuando, pero bueno, sus cuidados, ¿no?, o autocuidado, ya, de su aseo, ¿no?, el cuidado de su cabello, su ropa, ¿no?, la alimentación, ya les dije. Ese era el número 2. Y el otro, el eje de asistencia se desplaza del hospital a lo extrahospitalario. O sea, ya no se veía bien que el paciente esté crónicamente internado, sino más bien que saliera fuera del hospital. Ese es el número 3, ¿no? El paciente tiene que ser atendido en la comunidad en la que vive, ¿ya? Es parte del número 3, o sea, recibir las mismas atenciones en la comunidad, salir a nuestro hospitalario para recibir la atención en la comunidad. Ya en la comunidad se tendría que revisar la medicación, el seguimiento, las visitas domiciliarias, ¿no es cierto?, ya, etcétera. Otro es el efecto cronificante de la institución psiquiátrica debe ser evitado. Cuando salieron estos dispositivos, se pensó, creo que hay otra diapositiva ahí, dice, bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? Que se cierren los grandes hospitales psiquiátricos, ¿no? Principalmente, como les decía, el Arco, Valdizán, Noguchi. Y llegó un momento en que nosotros estábamos en el Hipólito Unanue y de pronto empezaron a llegar cantidad de pacientes. Nos derivaban, porque estaban dando de alta,
porque así corrió la voz, se interpretó, o sea, se cerraban los centros. Y ahora, como no había cobertura para atender, no habíamos la cantidad de médicos siquiera para atender esa gran demanda, ¿no? Entonces fue una etapa un poco que se interpretó muy superficialmente y que generó muchos problemas para la atención de esta demanda, de esta gran demanda, ¿no? Aparte, ¿no? Aparte, los problemas que se venían suscitando propios ya para los hospitales, para los otros grandes hospitales, ¿no? Como los problemas, por ejemplo, les digo, ¿no? O sea, era el problema uno de los institutos, de los grandes institutos para pacientes cronificados. Por otro lado, la patología de los hospitales generales. Por ejemplo, nosotros atendemos suicidio o intentos de suicidio. El paciente viene para la atención por emergencia porque intentó suicidarse. Entonces, eso es real para la comunidad, eso se está dando, ¿no? Sabemos que el suicidio es la segunda causa de muerte de una población bastante joven, 15 a 29 años, mucho más que los atentados o situaciones de guerra. Seguramente ya han revisado, los que van a presentar también el material que se les ha dado, ¿no? Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Entonces, hasta ahora es válido, decir, una muerte se produce cada 40 segundos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del suicidio? ¿No? Esto también hay que tocarlo en la comunidad. A veces esto se da de espalda, como que el problema solamente fuera psiquiatría comunitaria, psiquiatría, salud mental, fuera solamente psicosis, esquizofrenia. Pero simultáneamente se están dando estos dos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya muchos lo saben, ¿no? Número uno, es la primera causa de los intentos de suicidio son el uso de plaguicidas. Le siguen ahorcamientos y el uso de armas, ¿no? Un poco más letal. ¿Quiénes se suicidan más? A ver, la pregunta para ahí, para los que participen. Los ¿Los varones. hombres? Los varones. ¿Por qué? Doctora, tal vez porque comúnmente, o sea, creo que la sociedad está como que tiene bastante estigma, ¿no? Y dicen que los varones no deben sufrir, entonces ellos tienden a ocultar los sentimientos, a ocultar, o sea, a pedir ayuda también, por el mismo hecho de que la sociedad los puede juzgar, ¿no? Claro. Miren, ese es uno de los factores sociales, ¿no? También ya no es tan válido ahora, pero si nosotros recordamos, por ejemplo, ¿quiénes son los que dentro de los que usan armas? ¿Quiénes usan más armas, hombres o mujeres? Doctora, yo Varones. escuché en un reportaje que se estaba haciendo que si bien las mujeres son las que más intentan suicidarse, Claro, los hombres son más efectivos a la hora de lograr su cometido. así es. Y es porque las mujeres muchas veces lo hacen pues con la idea de llamar la atención y los hombres tienen ya decidida pues el desenlace de su decisión, ¿no? Así es. Bueno, Miren, perfecto, así es, ¿no? Pero miren, eh, el porcentaje de intento de suicidio, es mucho mayor en mujeres, pero los suicidios consumados son en varones. Dentro de este planteamiento que ustedes lo hicieron también, pero también hay otro. Ustedes han visto que eh, el funcionamiento de los hemisferios para el hombre, su visión, cómo mira internamente eh, hacia el exterior, cómo se comporta, su actitud, el hombre es más puntual, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, el hombre tiene que estudiar, se siente a estudiar,
Y para él, su cerebro se condiciona y solamente, puntualmente, tubularmente es estudiar. O si se va a trabajar, atender en ese momento. La mujer, su cerebro se condiciona de la siguiente manera. Sabe que tiene que trabajar, pero está yendo a trabajar o ya está atendiendo y está pendiente con quién quedaron sus hijos, si el hijo tuvo fiebre, si se olvidaron, que si no hay gas en la casa, si se terminó la carne, ¿no? Por un lado. Por otro, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Le dicen, hoy día tengo guardia, ayúdame a comprar zanahorias, por ejemplo. Le dice al esposo, que también es médico, ¿ya? Dos médicos. El esposo va, sí, yo te ayudo, perfecto. Se va. Y trae unas zanahorias muy maduras, enraizadas. Y bueno, le dice, y lo trae. Entonces la esposa ve, la doctora ve y le dice, pero ¿por qué has traído estas zanahorias? Mira cómo está llena de... Pero zanahoria es zanahoria. O sea, el hombre ve tubularmente, zanahoria es zanahoria. Ella no. Que esto no va a cocer bien, que esto no tiene mucho gusto, ¿no? Entonces, la mirada es más holística de la mujer y están pensando en 3, 4 puntos: su casa, su trabajo, ¿no? La familia adicional y todos los otros problemas. El hombre, por su misma conformación, es más tubular. Entonces, si al hombre se le mete la idea de que tiene que suicidarse, de que ya no soporta más, la posibilidad de que se suicide es mucho más alta que de la mujer. Esto no quiere decir que si la mujer está pasando un cuadro de depresión, ¿no? Porque sabrán ustedes que el suicidio, la primera causa de suicidio es la depresión. Entonces, está rondando en la cabeza, ¿no? Y de pronto intenta suicidarse. No es que está amenazando suicidarse y que si lo va a hacer o no, sino que para ella esta intención de suicidio es tan grave como la del hombre de repente, pero es la forma como mira el mundo. Entonces, ya aparte de esto, hay otro grupo de los intentos de suicidio que es el gesto. Ese sí, de repente por un problema de personalidad, generalmente, un problema de conducta, de inmadurez, entonces no sobrelleva bien los problemas y sí dice, me voy a suicidar. Y está comentando por aquí, por allá, que se va a suicidar. Y no lo hace, ¿no? Entonces esas son las 3 diferencias del gesto suicida, intento suicida y del suicidio consumado. Estas cosas suceden en la comunidad, ¿no? Y es importante retomarlas, analizarlas, porque es con esta población con la que ustedes se van a tocar en el CERU, ¿no? En el internado, cuando ya estén haciendo sus guardias, van a recibir pacientes con intentos de suicidio y su manejo. Entonces, es importante conocer para que puedan derivar. Igualmente la depresión. ¿Por qué la doctora Eva se ha saltado de la psiquiatría comunitaria? ¿Por qué? Porque los médicos, ¿no? No conocen, por ejemplo, la diferencia de suicidio, el manejo de la depresión, que es la primera causa de suicidio, ¿no? Se hace la encuesta y pregunta, ¿qué antidepresivos conoce? A ver, díganme 3 antidepresivos. Rápidamente. Cetina. A ver, ¿ya? ¿Qué más? Una más. Fluoxetina. Ya, perfecto. Fluoxetina es citalopram, ¿no? Clonazepam es un ansiolítico. Estamos bien, pero ya nos falta poco. Entonces, el CIS, que es nuestra población más grande y más necesaria, lo que cubre hasta ahorita es sertralina, ¿no? Es citalopram, ondulante, ¿no? A veces lo trae, a veces no.
Dentro de los ansiolíticos, el clonazepam, el alprazolam, ¿sí? Eso es, ya cuando salimos deberíamos conocer qué antidepresivos vamos a utilizar. Y ahora en el transcurso del curso, seguramente muy rápidamente, pero lo tenemos que hacer. Es importante conocer esto para poder manejar, porque si como médicos ustedes van a salir, ¿no?, con estos problemas de la sociedad, de la comunidad, suicidio, depresión, ansiedad, es frecuente. Vamos a ir viendo cómo se van presentando estos cuadros. Acá, miren. ¿Ven aquí esta pirámide? Miren, el 33% de los problemas, ¿no?, de trastornos mentales acuden, ¿dónde? Se hacen atender o buscan atención en la comunidad, el 33%. Miren qué importante. Esto fue uno de los resultados que sacó la OMS y entonces replantearon lo que les decía, la reforma de la salud mental. El 33% estaba en la comunidad. El 23% ¿ya? Consultan en las postas, en los centros de salud y atención primaria. El 23%, ya estamos acá, 50% de toda esta población que estábamos nosotros viendo, suicidio, depresión, ansiedad, ¿no? Miren, el 17% son diagnosticados y tratados, más o menos en la atención primaria. Al especialista, al psiquiatra solo acuden 2.2%. Y dentro de todos los hospitalizados, solamente miren, 0.06%. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí no están los grandes institutos, ¿no? Los grandes hospitales están acá en la comunidad. Entonces, también es una de las causas para decir por qué la importancia de la salud mental comunitaria. Habrán visto ustedes cuando sucedió la pandemia, en sus inicios, ¿no? O sea, todos las observaciones que se hizo es porque no estaba reflejado acá en la comunidad la atención primaria. Ahorita se debería ya estar acá trabajando para la vacunación, para implementar, ¿no?, esto que estamos revisando, ¿no?, la capacitación, la preparación a los médicos que están trabajando acá. Cuando vayan al CERU no van a estar acá, no van a estar acá, todavía les falta. Entonces, hay un grueso de población que va a estar trabajando acá. Y que es, miren, qué porcentaje alto. Por eso es que cuando se arrojan estos resultados, dije, no, tenemos que replantear. Y ahí fue que empezaron a hacer los comunicados para ver cómo es que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la salud mental, ¿qué cosa es? Se define como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Eso es importante, ¿no? Anteayer me visitaba un colega que estaba con un problema de intervención quirúrgica grave, ¿no?, valvulopatía, y estaba haciendo un cuadro de ansiedad, replantearse si podrá trabajar adecuadamente, qué es lo que va a hacer, el temor a que vaya a volver a enfermar. Y me decía, doctora, ¿es posible que con el tratamiento pueda llegar a conocer mi personalidad, controlar mi estado de irritabilidad y violencia? Yo no quisiera tratar mal a los pacientes ni al personal que está a mi entorno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras propias capacidades. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿No? ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo reacciono ante circunstancias adversas? Es aquel que puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Mire, acá ya se añade esto, la comunidad. Esta es la nueva versión de la salud mental, ¿ya? Es más completa, más holística, no lo olviden, esto es importante. Desde la OMS, ¿no?, define la salud mental
con la presencia de comportamientos de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de casos se acompaña de malestar o interfieren con la actividad del individuo, ¿no? Acá nosotros tenemos un poquito más detallada, más entendible. Este es muy similar, pero de repente engloba un poco más. Entonces, esta es la salud mental, miren, y es más, está remarcado acá, hacer la visión o la contribución a la comunidad. No lo olviden, por favor. Miren, el criterios para el desarrollo del modelo comunitario en las redes de salud. El desarrollo de una red de atención basada principalmente en centros comunitarios. Era necesario replantear que en la red de atención de salud empiecen a haber centros comunitarios. Habrán visto después, lo vamos a ver también, la creación de los centros de atención comunitaria. Ahora ya estamos alrededor de más de los 160. Hasta el 2020 estábamos 150 centros de salud. ¿Para qué? Para brindar una atención integral. Integral, ya sabemos, ¿no? Mental y física. Actuar sobre los determinantes social de la discapacidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si atendemos en la comunidad maneras de prevención, vamos a actuar sobre esas determinantes sociales de la discapacidad, evitar la cronificación. Tener pacientes con discapacidad tiene un costo económico alto, un costo social alto. Entonces, es trabajar por ahí. Preocuparse de que las necesidades básicas del diario vivir de esas personas estén satisfechas. Esto también es revisar en esta atención en red. Asegurar la continuidad de los cuidados. ¿Se acuerdan? Decíamos, es continuar que el paciente reciba el autocuidado, ¿no? O sea, su higiene, su alimentación, su tratamiento. ¿Dónde? En la comunidad. ¿Dónde? Con su familia. Propiciar agrupaciones de familia. Eso es importante. Ya no aislado, ya no solo a su suerte, sino es la intervención familiar. Bastante difícil hasta la actualidad. El modelo de la salud mental comunitaria aparece como una alternativa para mejorar el modelo único tradicional, insuficiente, y también para dar fluidez de la atención, ¿no? Estos problemas de las referencias y contrarreferencias no se da, tenemos hasta ahora, ya ustedes van a entrar, entran al internado y se van a dar con estos problemas. Estos, más que nada, son referencias y contrarreferencias. Si ese sistema trabajara, esto sería mucho más fluido. Dentro de los postulados básicos, rechazo a las definiciones tradicionales de la enfermedad mental, al estigma, énfasis en los factores sociales como el origen de los problemas de salud mental, ¿no? Están pobreza, hacinamientos, etc. Definición de la comunidad como una red de las relaciones interpersonales, el contacto de la comunidad con el paciente, con el instituto, con el centro, si se quiere, manicomial, centro de atención de psiquiatría. ¿Cuáles son las características? La comunidad proporciona el marco asistencial frente a la asistencia institucional. El objetivo es una población o comunidad total, ¿no? Y no el paciente individual. Esto no funciona. Paciente, recuerden que está tomado su examen mental, su juicio, su pensamiento, cómo abandonar al paciente a que maneje solo toda esta área de conexión. Muchas de sus necesidades no están cubiertas y por lo tanto son personas vulnerables, son personas de riesgo. Paciente con retardo mental, paciente con psicosis, ¿cómo puede autocuidarse, cómo puede defenderse? Tiene que estar en contacto con esta red. Bien. Entonces, vamos a ver
¿Qué propone la OMS? ¿No? Mire, la OMS ha propuesto 7 recomendaciones. Antes, bueno, acá era lo que les había dicho, ¿no? La OMS, en primera instancia, cuando vieron esos resultados, dijeron, las instituciones psiquiátricas centralizadas deben ser reemplazadas. Ahí fue que ese caos que se produjo, se van a cerrar los 3 grandes centros para empezar a crear centros comunitarios. Eso no fue factible, no era más indicado, no por lo menos para nuestra realidad. Como les decía, fue un colapso, porque no tenemos todavía este número de especialistas, tanto psicólogos, psiquiatras, enfermeras dentro de la especialidad, en los centros de atención, por ejemplo, hospitales generales, por ejemplo, o también en los centros no habían, pues entonces, los centros de salud mental comunitaria. Ya después, a raíz de este caos, es que empiezan a formularse, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se tiene que activar y crear? Entonces, propuso 7 recomendaciones. Era reducir el número de hospitales psiquiátricos. Esto que les digo. No se han reducido, no es lo más, no, nuestra realidad no está para cerrar, reducir, pero fueron las recomendaciones. Ya esto es importante, pregunta de examen, por favor. Establecer servicios comunitarios de salud mental. Por eso es que ya escucharán ustedes por sus distritos, ¿no? Los hay en casi todos los distritos de Lima, los centros de atención comunitaria, los centros de salud comunitaria. Crear servicios de salud mental en los hospitales. ¿Ya? Antes no los teníamos, después de esto se creó el presupuesto. Por ejemplo, el Hipólito es hospital general de 3er nivel, ¿no es cierto? Se creó con resolución el Departamento de Salud Mental. ¿Ya? Y vamos a añadir después qué cosa tiene como departamento. Integrar la salud mental en la atención primaria de salud, ¿no es cierto? O sea, hablar de psiquiatría comunitaria es trabajar con la atención primaria de salud. Sin eso sin esa red no se puede trabajar. Crear servicios comunitarios de salud mental no formales, ¿no? ¿Esto cómo? ¿Qué es no formales? Por ejemplo, la municipalidad, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Pueden dar atención de servicios comunitarios, ¿no? Ahí servicios tienen un botiquín, tienen consultorios, tanto la municipalidad, ahora ya hay psiquiatras, psicólogos dentro de la municipalidad, también la iglesia, ¿no? Y proporciona tanto tratamiento como atención. Promover el autocuidado. Habrán visto que esto se repite, es que el paciente ya no sea totalmente dependiente. Con esto ya el paciente mismo que velar por su vestimenta, velar por su higiene, ¿no? Preocuparse por su medicina, el paciente y su familia, ¿no? Y la comunidad, porque el paciente mismo, pues les decía, dependiendo del compromiso de su cuadro, va a ser poco, pero sí con la comunidad. Y fomentar la colaboración intrasectorial e intersectorial. Intrasectorial quiere decir dar vigencia, dar movimiento a la red de atención de salud. Por ejemplo, atención primaria, ¿no? Las postas, atención secundaria, atención terciaria. Los centros de atención comunitaria deben estar fluidamente con la transferencia y contratransferencia para la atención de estos pacientes. Intersectorial es la intervención de los problemas de salud mental y los otros sectores. ¿Quiénes? La policía, la fiscalía, cuando hay abuso sexual, por ejemplo, no interviene para hacer la intervención, para tomar los peritajes, la municipalidad, la iglesia y otros sectores, ¿no? Las Fuerzas Armadas también. Entonces, es fomentar por indicación de la OMS la intervención de estos otros sectores. Se viene haciendo
¿no? Hasta antes de la pandemia ya estaba esto funcionando, estaba yendo un poco más fluidamente, teníamos la visita casi permanente 2, 3 veces a la semana de la fiscalía para ver cuántos casos teníamos de abuso, si ya habían sido atendidos o no, qué es lo que estaba faltando para hacer los exámenes, las pericias, la evaluación en la cámara GES, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vino la pandemia y ustedes saben que todo fue relegado para la atención del COVID. Se está volviendo a retomar esto, es importante. Esperemos eso continúe. Bueno, entonces, así como estábamos viendo los estigmas y cómo es que era importante la presencia o la metodología o el abordaje comunitario, este es un problema que se suscitó muchos años atrás, ¿no? Y se fue iniciando gradualmente, con mucha precariedad, con poco apoyo del gobierno, ¿no? De la misma comunidad. Esto empezó con el doctor Humberto Rotondo, ¿no? Entre el 1915 y el 85, ¿no? Considerado como el pionero, el fundador de la psiquiatría comunitaria. Profesor principal de la Universidad de San Marcos, dedicado a la investigación, especialmente en temas de psiquiatría comunitaria. Él fue el que empezó a hacer los primeros seguimientos de casos, revisando por qué era que el paciente no acudía mucho a los centros de salud, ¿no? ¿Por qué abandonaba el tratamiento? Y entonces él promueve el programa de visitas domiciliarias. Como lo propuso inicialmente por esos años, era que una enfermera, junto con los médicos residentes, los que estábamos nosotros en formación, tanto R1, R2, R3, había una rotación y se hacían las visitas domiciliarias, ¿no? Se empezó con el programa de posgrado en la San Marcos. Ya posteriormente, ¿no? En esta misma, en esta misma época, ¿no? Se incluye que también acudan en la rotación los estudiantes de medicina en el curso de clínica psiquiátrica, así como este curso que estamos llevando con ustedes ahora, ¿no? Sino que aquella vez pues el curso era de 3 meses, 4 meses. Ahora ya son, como dice la doctora Maciota, son 10 días, realmente es muy poco. Esa vez esto fomentó lo de los estudiantes de medicina, el doctor médico psiquiatra Ethel Bazán. Importante, porque ahí el estudiante podía ver, palpar este nexo, ¿no? La importancia de la psiquiatría comunitaria. Miren, en el 71 ya se diseña el programa comunitario, estableciendo los focos o la territorialización. ¿Recuerdan que les decía? No, miren, eso desde aquella época. Se retomó después pues, para las recomendaciones de la OMS. Entonces, en el cono norte, en el cono sur, como estaban dividiendo, miren, esta es la zonificación que les decía, ¿no? Aquella vez se propuso que en el cono norte estuviera el hospital base de Coyique, Moisés Gaviria, el médico psiquiatra muy destacado también. Continúa el doctor Bazán en el cono sur. El Bazán fue un psiquiatra, fue ex ministro de Salud, ¿no? Siempre piloteado por Humberto Rotondo, ¿no? Es un maestro para nosotros, formador de muchas promociones. Se dedicó al campo de la investigación y psiquiatría de campo hasta que falleció. Entonces, acá ya estaban viendo también lo que era la zonificación. En el cono norte, el doctor Renato Castro de la Mata, ¿no? Psiquiatra, profesor, ex profesor, ya falleció hace poco, ¿no? En marzo de 1982, ya formula el programa de salud mental comunitaria como programa, ¿no? Después viaja él a Canadá y hace una especialización,
¿no? Entonces, cuando regresa ya al instituto, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, que ustedes conocen, ¿no? Trae la formación de Canadá para implementar acá en el Perú, ¿no? Donde en el Noguchi, ¿no? El Noguchi fue donado por los japoneses, ¿no? Y traía pues una infraestructura muy bonita, había recursos económicos, por poco tiempo, por supuesto, políticamente después se acabó, pero como para empezar la creación de centros de salud y todo esto. Fue lo más organizado que tenemos. Dice que en Canadá, contaba el doctor Renato Castro, es hasta la actualidad uno de los mayores programas de salud mental comunitaria a nivel del mundo, ¿no? Completamente organizado, financiado, y que el resultado era muy bueno para el manejo de la salud mental. Entonces, Renato trae para instalar lo mismo por acá, ¿no? Eh, se hizo bastante, eh, él se preocupaba por que se hiciera la promoción, prevención de la enfermedad y el tratamiento de casos agudos y manejo de la cronicidad, ¿no? En la comunidad. Mire, este programa, ¿qué cosa hacía cuando lo replantearon? Era que el instituto no colapse, ¿ya? No colapse con la ida o la visita de los pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Sino que fueran lo más cercano a su comunidad, a los centros de salud comunitarios, específicamente para la atención de psiquiatría, ¿no? Entonces, que permitía la rápida inserción del paciente hospitalizado al seno de su comunidad. ¿Ya? Era que una vez que fuera dado de alta, ya, se instale y que continuara con esas recomendaciones que se daban, recuerdan de la OMS, ¿ya? Así era como nosotros lo entendimos, lo vimos y pudimos percibir en las rotaciones que hicimos en la atención comunitaria. Por otro lado, hablando de la zonificación que estábamos diciendo, en el cono este está el Valdizán, ¿no es cierto? Ate, Vitarte, el Agustino. El doctor Carlos Núñez en Valdizán iba haciendo lo mismo, siguiendo la escuela de Rotondo, ¿no? En el servicio de psiquiatría infantil, ¿no? Haciendo diagnóstico precoz y tratamiento de los trastornos emocionales en el distrito de Ate Vitarte. Salían a capacitar, salían a hacer tamizajes, etc. En el 79 se establece la comunidad campesina de Jicamarca también para objetivos de docencia y de investigación, llevando más que nada a hacer los despistajes y acercando los problemas de deserción hospitalaria. Y otro es el doctor Carlos Rojos, que también con la asesoría de Rotondo, recuerden que fue el que sostenió este programa de salud mental comunitaria, ¿no? Para la ayuda de identificar casos, igual, ¿no? ¿Por qué motivos se desvinculan del hospital donde recibieron atención? O sea, los pacientes que estuvieron hospitalizados o que recibieron consulta externa, ¿por qué abandonaban el hospital? ¿Por qué abandonaban el tratamiento? Y entonces, la necesidad de identificar qué casos eran, ¿ya? Y hacer las visitas correspondientes. Esto es para mencionar que la atención, la psiquiatría comunitaria y la atención primaria de salud van de la mano, no se pueden separar para este programa de atención, ¿no? En el cual lo que se va a ver es la prevención, ¿no? Igual para psiquiatría comunitaria como cualquier problema de atención primaria tiene su etapa prepatogénica, ¿no? La patogénica y la terciaria, ¿no? Para la rehabilitación. Aquí de repente lo van a tocar rápidamente. ¿Cuál es el modelo de atención de salud mental después de esto que nosotros hemos visto? Mire, principalmente, ¿no? Es que los centros, ¿cuáles son esos componentes? Uno es centros de salud mental comunitarios,
Esto no existía antes. Ahora ya, como les decía, estamos alrededor de más de 160, ¿no? Hasta el 2020, centros de salud mental comunitaria por diferentes distritos, ¿no? Otro importante, la unidad de hospitalización de salud mental y adicción. ¿Esto dónde? En los hospitales generales. Cuando se aprobó ya, la resolución para el presupuesto, el 0.131 para salud mental, ya, se rescató ese presupuesto y formamos lo que era la unidad de hospitalización. Para el caso nuestro, por movilidad, formamos la unidad de suicidio. También formamos nuestra unidad de hospital de día. Tenemos hasta ahora. El problema ha sido que con la pandemia, pues casi los ambientes y todo eso fueron todos utilizados para COVID, y entonces ahora se están volviendo a retomar, inclusive el personal. Teníamos con el presupuesto que se tuvo, enfermeras propias para la unidad de suicidio, propias para la unidad de día, igualmente los ambientes, ¿no? Entonces fue un gran avance. Aparte, es la creación de los centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, ya estos en la comunidad misma, o también para hospitales como Valdizán, por ejemplo, ¿no? Ya que tenían mayor diseño y también por el tipo de trabajo que ellos venían haciendo. También los hogares y residencias protegidas, ¿ya? Entonces, para hospitales generales, instalamos hospital de día y la unidad de hospitalización. Estos dos, ¿no? Esto es importante. Entonces, la red de servicios de salud mental integradas a los servicios de salud. Este es el hospital general. Vamos a ponerlo en Noguchi. Como les decía, ¿qué cosa es lo que tiene? Su unidad de hospitalización. Para nosotros, la unidad de suicidio, donde se hospitalizan todos los pacientes que han ingresado por intoxicación por carbamatos, por psicofármacos, ¿no? Por lo que sean todos los cuadros de intentos de suicidio. Por lo tanto, ahí desarrollábamos, tratábamos depresión, por ejemplo, una de las causas, de la primera causa de suicidio, acá, en este hospital. Por el otro lado, la unidad de hospital de día, que lo tenemos, ¿no? ¿Qué cosa veía? Saliendo de alta, se insertaban acá. Se llamaba a la familia y el paciente salía de la hospitalización, pero acudía todos los días, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El familiar le llevaba su almuerzo y entonces ahí tenían todo un programa donde la enfermera le pasaba la visita, donde hay un médico psiquiatra, donde hay un psicólogo, terapia, talleres, ¿no? Recreación y seguimiento, ¿no? de su cuadro. Entonces aquí estaban un par de meses, 3 meses, ya. Una vez que ya se había estabilizado, recién ahí pasaban a los centros de salud comunitario más cercanos a su domicilio. Y dependiendo del cuadro ya podían ser a los centros de rehabilitación laboral, a los de rehabilitación psicosocial, etcétera, ¿no es cierto? U otros cuadros que, por otras patologías un poco más crónicas, residencias protegidas, hogares protegidos. Entonces, esa es la red. Aquí rápidamente, miren, hasta del 2015 a 2020, 154 centros de salud con ese presupuesto de salud mental. Antes no existía el presupuesto, estábamos considerados, mire, el presupuesto de salud, les decía, recuerdan ustedes al inicio, 3% para todo salud. Para salud mental no tenía, estaba añadido el presupuesto del 0,18, ¿ya? Que era para enfermedades no transmisibles. Entonces, con eso contábamos. Luego teníamos en 23 hospitales, ¿ya? Se formaron lo que es las unidades de hospitalización o las unidades de adicciones. Como nosotros, como Hospital General, no tenemos cuadros de alcoholismo, pero vienen más que nada, no por el alcoholismo mismo, sino vienen por la intoxicación, los delirios tremes, o por una patología hepática, ¿no? Ya por compromiso crónico, por el problema de alcohol. Entonces lo captábamos y se hacía el tratamiento agudo, ¿no?
se daba de alta, pasaba al hospital de día y luego de ahí al centro de salud, ¿no? Habían hasta acá 11 hogares protegidos. Con este manejo del presupuesto, ¿no? Empezaron, casi nos piloteaban mensualmente pidiendo el reporte de que se hicieran un mejor reporte en los GIS, ¿ya? Entonces encontramos los cuadros de depresión, por ejemplo, aumentaron notablemente. Realmente todos los cuadros de psicosis, ¿no? Violencia especialmente, se reportó en mayor magnitud, ¿no? Con este marco de presupuesto propio, ¿no? Que se dio en el MINSA, ¿ya? Para salud mental, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos a los problemas de la psiquiatría comunitaria? ¿Cuáles son esos obstáculos? Son 3 principalmente. Pregunta de examen. Miren, 1. El problema mayor es el subdesarrollo y la pobreza. Nosotros, países en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Ahora mucho más países subdesarrollados, el ambiente en sus diversos aspectos no siempre es favorable, por supuesto. La pobreza no hace que haya un funcionamiento, un desarrollo óptimo de las personas y de la familia. O sea, el hambre, ¿no? Privaciones de todo tipo, hay una desorganización, tendencia a la desintegración social, inestabilidad familiar y otros. Estos se agravan unos a otros y se refuerzan mutuamente, ¿no? Va creciendo este problema. Ese es el subdesarrollo y pobreza, lo que estamos viendo hoy lamentablemente más marcado, ¿no? Ya estamos de repente un poco viendo la luz, pero nuevamente estamos retrocediendo. Entonces, el hacinamiento, ustedes habrán visto el incremento de la violencia, ¿no? En los niños, en los colegios, la violencia en las calles, ¿no? Está terrible. Este problema de pobreza y su desarrollo. Resulta así, pues, la pobreza siendo causa y consecuencia a la vez. Una mala salud, una desnutrición, frecuentemente se asocia a una mengua de la salud emocional o mental, ¿no? O sea, si una salud física no puede estar bien totalmente si hay un problema emocional y viceversa, ¿no? El que haya una enfermedad va a repercutir en la salud emocional. También habrá una cobertura insuficiente e inadecuada a las necesidades de salud. ¿Cuánto cuesta un seguro particular? ¿Cuántos problemas sentimos cuando no hay toda la medicación en el seguro, ¿no? Y el paciente tiene que salir a comprar sus medicamentos, comprará una parte, dejará otra y por lo tanto la evolución de la enfermedad será, pues, caótica. El otro problema, el número 2, les decía que habían 3 obstáculos, es la actitud frente a la salud mental, ¿no? El estigma. Esta actitud negativa frente a la salud mental, particularmente frente a la psiquiatría y al psiquiatra, son bastante conocidas ya mucho tiempo, variando desde los prejuicios, temores, hasta el rechazo y la marginación del paciente mental, ¿no? Produciendo el abandono de la familia, ¿no? Arrojándolos a la intemperie. Se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya el paciente con problemas de demencias o problemas de retardos, la familia va y los abandona por los grifos y abandonados a su suerte, ¿no? Acá los abandonan en los hospitales y los dejan y ya no los recogen. La asistente social tiene que estar buscando en la RENIEC, identificando a la familia para poder casi suplicando para que pudieran apoyar a la familia. Miren, ¿cuántos años tengo como médico psiquiatra? Y este problema grande del miedo, de la vergüenza, hacerse atender por un especialista, ¿no? Iban con mucho temor,
con sigilo para poder atender. Y el último ya es el sistema formal de salud y la psiquiatría comunitaria, ¿no? El obstáculo mayor está en el sistema formal y mucho más aún en los directivos. Cuando se aprobó el presupuesto, ¿ya?, de salud mental, no querían aceptar, decían que el presupuesto era para donde el director considere importante. Esto era para pediatría, para ginecología. Por lo tanto, querían quitar ese presupuesto. El presupuesto ya por primera vez venía con nombre y apellido, ¿no es cierto?, para salud mental. Entonces se tuvo que pelear para que eso se respetara y crear lo que ya se mencionó, ¿no? Entonces se prioriza pues mucho a la mortalidad, aquello que es palpable, y no a la incapacidad, a la discapacidad que puede generar el paciente enfermo mental, ¿no? Entonces, los directivos de más alto nivel y los de nivel intermedio, abierta o encubiertamente ponen obstáculos a esta labor. Para poner las camas de salud mental en un problema, no querían dar las camas, ¿no? Primero era la insuficiencia renal, primero era la tifoidea que dar una cama para los intentos de suicidio. Entonces ha sido una lucha actualmente, ahora esperar que pase el COVID para poder nosotros recuperar nuestras camas. Ahí hay algunas láminas, especialmente dos casitos que queríamos discutir. Estamos creo que ya con el tiempo. Vamos a quedar acá, por favor, para dar pase a nuestros siguientes expositores. Por favor, disculpen la hora. Voy a dejar de compartir para que puedan, para continuar. ¿Estamos? Sí, doctora. Va a empezar mi compañera Cristina, pues. Correcto. Buenas tardes, bien. Buenas Estoy tardes. compartiendo pantalla. Bien. Cristina Bien. Baltasar. Sí. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la salud mental comunitaria. Ya la doctora nos ha hecho una introducción sobre el tema. No, mi nombre es Cristina Baltasar Carcasi. Bien, bueno, primero mencionar, ¿no? Rápidamente que el abordaje comunitario en cuanto a salud mental pues va a pretender intervenir no solo en la salud individual de una persona, ¿no?, sino teniendo en cuenta toda la población del territorio.